como todos los jueves, la nueva semana de trabajo, en este caso semana 3, que vamos a tratar el ciclo de vida celular. Durante las 2 primeras semanas introducimos el concepto de vida y hablamos de las características de la vida. Hicimos un recorrido sobre la historia de la biología y cómo apareció la teoría celular y cómo tuvimos en cuenta sus postulados para decidir si algo estaba vivo o no. Finalmente llegamos a la conclusión de que la presencia de células era definitoria para considerar a algo un ser vivo, es decir, que esté formado por células. Nuestro siguiente paso durante la semana 2 fue seguir estudiando la célula, focalizándonos en sus estructuras internas y poder clasificar 2 grandes grupos de células: las eucariotas, que son las que tienen membranas internas, y las procariotas, las que no las tienen. Durante la semana 3, ahora esta semana que estamos inaugurando, vamos a seguir trabajando sobre la célula, vamos a seguir estudiándola, pero ahora haciendo foco en cómo crecen las células y cómo se reproducen. Son 2 procesos diferentes, el crecimiento y la reproducción no son lo mismo, y estas fases de crecimiento y de reproducción están alternadas, como pasa con los chicos, digamos. Hay una fase de crecimiento seguida de una fase de división y ese proceso en conjunto se conoce como ciclo celular. Hay un ciclo celular característico para las células procariotas y también para las eucariotas. Así que vamos a estudiar también las características generales del ciclo y en particular para cada uno de estos 2 grupos. Te proponemos que a medida que vayas leyendo el material de estudio, que en este caso empieza a ser mucho más preciso, van a aparecer muchas palabras nuevas porque son específicas de la disciplina, es léxico específico de la biología. Entonces la propuesta es siempre que uses el glosario, que recurras al glosario para consultar estas palabras y poder incorporarlas a tu vocabulario y usarlas con libertad al momento de escribir tus respuestas. Va a haber videos para ilustrar estos procesos. A veces los procesos suelen ser mucho más fáciles de comprender cuando se ven como una sucesión de eventos particulares, de cosas que pasan una tras de la otra, y solo con las imágenes que son estáticas es más difícil de entender la continuidad de ese proceso. Pero hay que mirarlos con mucha atención, no es como mirar una serie, una película, un videíto cualquiera que uno sin prestarle demasiada atención lo comprende en su totalidad, sino que es imprescindible ir visualizando, por ejemplo, ir visualizando cómo una estructura cambia a lo largo del video y después volver a verlo mirando otra parte, cómo cambia el fondo del video, cómo cambia, por ejemplo, me centro en la membrana plasmática y veo qué cambios sufre la membrana plasmática durante ese video. Luego miro los cromosomas y veo qué cambios sufren y así sucesivamente. Entonces les propongo que vean y revean los videos. Si están trabajando con el material impreso en PDF, no dejen de entrar al aula y consultar el material de lectura desde acá, porque toda la parte interactiva en el PDF la pierden, ¿sí? En el impreso la pierden. Y bueno, insisto, en esta unidad son muy importantes los videos para aclarar. Vamos a tener abierto, bueno, ya les comenté el glosario, va a estar siempre abierto el foro de consultas de la semana 3, si es posible que les deje alguna actividad para que resolvamos a través del foro. Y después va a aparecer la consigna de la tarea obligatoria, que recién vamos a trabajar sobre ella a partir del lunes, y el espacio de entrega de la tarea obligatoria. Esto es el resumen de la semana. Después de trabajar los contenidos de la unidad 3, esto de cómo se reproducen las células, la próxima semana vamos a estar mudándonos a estructuras un poco más grandes, ¿sí? Que son los tejidos, y vamos a tratar de entender cuántos tipos de tejidos existen
y qué es un tejido. Pero para poder llegar a esto tenemos que terminar con este bloque que trata sobre las células, atendiendo la manera en la que se reproducen. En el aula virtual tienen resumidos los contenidos claves que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Esta idea que les nombraba en los videos de que un proceso es una sucesión de eventos, que todos están encadenados y que si alguno de ellos falla, tiene consecuencias en los pasos que siguen. Todos los seres vivos estamos formados por células, es la idea que venimos trabajando desde la semana 2. Ahora hacemos hincapié en que estas células tienen un ciclo de vida que incluye una fase de crecimiento o etapas de crecimiento y otras de reproducción o división. Las células las habíamos dividido en grupos procariotas y eucariotas. Las células eucariotas se dividen por un proceso que se llama mitosis, lo van a encontrar descrito en el material de lectura, mientras que las células procariotas se dividen por un proceso diferente, mucho más simple, que se llama fisión binaria. Tanto en la mitosis como en la fisión binaria, las células hijas obtienen el material genético que en principio es idéntico al de la célula madre de la cual provienen, y esto también lo estuvimos discutiendo en la semana 2, cuando hablamos de en la semana 1, cuando hablamos de la teoría celular, ¿sí? Bueno, les dejo en pantalla el resumen de las semanas de trabajo para que se ubiquen en tiempo y espacio, y los invito a abordar la discusión y la resolución de actividades y la lectura y el estudio y la toma de apuntes del material de lectura y trabajo que encuentran en la semana 3.